Martín, me interesa mucho algo que te vengo escuchando, decir que es que cuando te preguntan por política, por coyuntura, vos siempre pones el énfasis en los discursos que circulan, en las palabras que se usan. Y hace poco viendo un video de unos jóvenes de la década del 90 hablar, que estaban yendo a una fiesta y demás, sentí un cambio en esa forma de discursos, en la terminología. Cuando charlaba con amigos, circulaba esto de hablamos peor que antes, o hablamos de una manera algo menos compleja. Quiero preguntarte qué sensación tenés en torno a eso. Mira, es cierto, digo eso porque es lo que realmente creo que hago o puedo hacer, en el sentido de que no soy politólogo, no pretendo serlo, no tengo formación en politología ni en sociología, y procuro, no digo que me salga necesariamente o siempre, tampoco veo por qué yo estaría opinando sobre política por fuera de las conversaciones que uno tiene con amigos o con conocidos. Y pretendo, digo, quizás algunas veces no resulte así, pero por lo menos mi intención de abordaje es en relación a algo que sí entiendo, supongo. Tengo motivos para suponer que tengo una formación para analizar discursos, representaciones, figuraciones, para analizar la dimensión política de los discursos o las representaciones o la dimensión ideológica. Bueno, ahí sí puedo decir, me parece que tengo herramientas para ensayar algún análisis al respecto y entiendo o intento que mi práctica cuando me entrevistan, así, llegado el caso, pase más por ahí que por la opinión política que no creo que yo tenga algo realmente que aportar. Por lo tanto, lo que vos decís es algo a lo que estoy obviamente atento y atento también a los que analizan esas variables y a riesgo de incurrir en una mirada pesimista que habría que clasificar como el viejo choto que cree que antes todo era mejor. Por ahí son dos verdades, viejo choto y No antes todo obtura era que mejor. tengas razón. Bien. Bueno, exactamente. Falacia dominem se dice en estos momentos. Claro. Pero también sería como una especie de verdad ad hominem, porque hay elementos, digamos así, objetivos. Y yo estoy efectivamente atento a eso y atento a algunas cosas que ya se han dicho sobre eso. De otra gente también atenta a estas cuestiones que te interesan y me interesan, y que ya observó algunas cuestiones, como por ejemplo en un momento circuló una entrevista a los hermanos de Maradona cuando eran chicos, a Hugo y a Lalo. Cuando Diego acababa de debutar en primera, 15 años, 16, eran chicos, como sabemos, de condición humilde. Y si después, sobre todo Hugo, por ahí jugó afuera o tuvo otra circulación, eran chicos de Fiorito y habían salido de Fiorito hacía muy poco y venían de una extracción social que es la de ese mundo y tenían una calidad de expresión que a mucha gente y también a mí llamó la atención respecto a lo que podría ser las herramientas de la calidad de expresión de quienes hoy en día, en la diferencia de época, cuentan con, en principio, un capital cultural más nutrido a la hora de tener un repertorio con el cual expresarse, lo que indica que en ese punto sí uno diría, todo parece indicar que las cosas eran mejores, y no solamente en términos de la amplitud del repertorio del vocabulario, que obviamente hace el asunto, manejas con 19 palabras, la cantidad de cosas que puedes elaborar son más limitadas, sino también en la preparación para construcciones sintácticas un poco más complejas. Digo, ninguno habla haciendo el Ulises de Joyce, ni querríamos ni tendría razón de ser. Pero la posibilidad de una estructurar subordinadas cuando uno habla, no tiene que ver solamente con un armado complejo de las cajitas del análisis sintáctico. Tiene que ver con poder complejizar el propio pensamiento. Subordinadas vos hacés cuando podés efectivamente poner un plano de la expresión y subordinar justamente otro plano que refiera o a un modo o a una finalidad o a una causalidad. Y si tenés los instrumentos con los que construir formas discursivas complejas, ayuda a la elaboración de la complejidad del pensamiento. Están las dos cosas. ¿Qué hacer con un pensamiento complejo si no tenés manera de traspasarlo a la expresión del lenguaje? Pero la expresión del lenguaje es también lo que te permite
desarrollar un pensamiento complejo, ¿no? No es solamente lo que a veces pasa, que cuando te dicen, tengo la idea pero no lo puedo expresar. En realidad No va y llegas a tener la viene idea, eso. quizás, incluso. Es que claro, porque las herramientas de tu capacidad de expresión también sirven para la elaboración de ideas, ¿no? No va lo uno sin lo otro. Y la referencia de dos personas, dos chicos que ya eran figuras, ya los entrevistaban por la televisión. Hoy en día es más común ver a gente de toda índole hablando a cámara, porque por todos lados hay cámaras, porque todo el mundo, casi todo el mundo lleva una cámara encima, y hoy en día es muy habitual ser filmado o hablarle a una cámara y que veamos lo que alguien dijo a cámara. En ese momento no. Y una de las señales o una de las variables a considerar, seguramente no la única, pero si pienso en los hermanos de Maradona, la escuela pública funcionaba mejor en ese sentido, pensando de dónde provenían, a qué podría uno asignar la calidad de expresión de estos chicos que venían de una condición muy humilde. Probablemente la escuela primaria que hicieron era buena. Todavía en ese tiempo la escuela primaria pública que hicieron era buena. Y entiendo que es una de las cosas que se han venido deteriorando a lo largo del tiempo, porque las discusiones sobre financiamiento educativo no pasan por la cuestión del dinero y de los montos, y la lucha y la reivindicación de mejoras en los salarios docentes tienen que ver con que se pague mejor a los docentes y darles retribuciones dignas para su trabajo. Pero la calidad educativa también tiene que ver directamente con eso. No es que vas a tener la misma calidad educativa aunque los docentes estén mal pagos. Un docente mal pago se tiene que llenar de trabajo. Sí, el docente taxi, por lo general, que va y pica flor. Exactamente. Y por lo tanto, el tiempo destinado a su preparación, el tiempo destinado a actualizar su formación, no hacer cursos de capacitación de esos que por ahí burocráticamente cumplís, hacés y cumplís y entregás. El interés genuino, auténtico de un docente de seguir, qué sé yo, si enseñás literatura, seguir leyendo, apareció un autor nuevo, una autora nueva, te intriga, te interesa. Pero si vos te llenás de carga horaria, una tendencia bastante recurrente que es preguntar o considerar la relación laboral o la condición laboral de los docentes en relación a la remuneración, cuando la pregunta es ¿por cuántas horas? Claro. Presuponiendo que las horas que hay que computar a cambio de esa retribución son aquellas que el docente pasa dentro del aula, frente a clase, dando clase. Sí, el docente estaría corrigiendo mientras... Exactamente. O preparando la clase. Pero incluso. claro. Entonces, ¿qué haces? Corregís cuarto B mientras le hablas a cuarto A. Preparás la clase de cuarto C mientras das tercero B. Hay un tiempo que es preciso disponer en los propios docentes, por lo pronto, para hacer eso que todos sabemos, que es que la formación nunca termina. Hay un cúmulo de formación que en un momento te habilita. Es decir, bueno, hiciste este recorrido, tu formación ya tiene este caudal, ya estás en condiciones de dar clase en primario, dar clase en secundario, dar clase en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en rigor, ¿cuándo termina tu formación? ¿Cuándo decís ya sé suficiente literatura? Nunca. ¿Cuándo decís ya sé suficiente geografía? Nunca es suficiente, y el estímulo de querer saber más de eso que te apasiona hace a la calidad educativa. Y si el docente pasa todo el tiempo frente a clase o trasladándose de escuela a escuela, claro que eso daña la calidad educativa. Entonces la pelea por el presupuesto no es solo por la justicia de una sociedad que se supone que valora la educación, es justo que lo exprese, digamos, monetariamente, y desarmar la figura de la engañosa y tramposa sacralización de la vocación docente, que finalmente no es más que una especie de trampa coartada para pagarle mal. Porque haciendo eso dañás la calidad educativa. Y en gran medida, con docentes que no dudo que los docentes ponemos todo de nosotros, no creo que esto que creo que se nota o que una línea de declive que uno puede ir trazando tenga que ver ni con la intensidad y la autenticidad de la vocación de los docentes, ni con el fervor y la disposición de su trabajo. Tiene que ver con que cuando vos desfinanciás algo, lo dañás. No camina. Me interesa volver al tema docente. Yo la sensación que tengo es, más allá de lo que sucede en la escuela pública, que creo que es ineludible, incluso uno se fija en la ley de presupuesto educativo, que hace 19 años salió y creo que prácticamente nunca se cumplió, excepto contados casos para no generalizar tampoco. Me da la impresión de que es más transversal incluso a gente que salió de la escuela privada, que uno podría a priori pensar
que no hubo muchísima diferencia en cuanto a ese financiamiento. Y pienso en otras variables que también pueden incidir ahí, Sí. por ejemplo, las plataformas. Digo, el hecho de que estemos leyendo, no sé si más o menos que antes, pero sí que gran parte es pegado al celular y en formato de 140 caracteres, o el video que vemos de alguien explicando dura 1 minuto, o la canción que vemos y las primeras 50 en Spotify o YouTube tienen el estribillo en los primeros 30 segundos. Quiero preguntarte si esa tensión entre forma y contenido, ¿cuánto termina condicionando la forma, el formato en el cual... Todo. No hay manera de que no lo sea, porque la forma no es nunca algo que se adosa a un contenido como una especie de ornamento o de condimento suplementario, donde el contenido tendría una sustancia intrínseca y el complemento solamente una decoración que se agrega de manera suplementaria. La forma constituye el contenido. Esto en la literatura es especialmente claro, en el sentido de se te ocurre una idea para un cuento y hasta ahí tenés contenido, una trama, y hasta que no advertís cuál es la forma que ese contenido o esa trama pide. O en un ensayo, tenés una idea o una hipótesis sobre el Perón de Ditela cruzado con el Perón de... Y con la idea no basta, hasta tanto vos no lográs que de esa misma idea, llegado el caso, surja cuál es la forma para esa idea, porque la idea pide una forma y la forma a la vez va a constituir el contenido. Y ese contenido conceptual en un ensayo, contenido narrativo en lo que sea. Entonces, si uno traslada ya no la forma inmanente de un texto, sino la del soporte, no puede no cambiar. En el mismo sentido que cuando tecnológicamente se inventó ese dispositivo, tecnológico por cierto y novedoso en su momento, y perdurable pese a todo, que es el libro, claro que cambió la manera de leer. No se leía igual desenrollando pergaminos que con un objeto que vos manipulabas en las manos. Sí, individual además. Exactamente, que lo podías leer individualmente con todo lo que eso implica, sentado, con otro grado, otro tipo de concentración. Hasta acá no hay de nuestra parte una valoración, es solamente una consideración, digo, valoración de peor o mejor. Es una consideración solamente en sentido de no puede ser igual la relación que establecemos con un texto escrito o con imágenes o con música en soportes diferentes. No puede ser igual porque el soporte es parte del asunto y no solamente un agregado. Yo suelo preguntar, doy clases en la universidad, porque yo tengo mi propia modalidad, pero yo nací en 1967 y me formé o me acostumbré a ciertos hábitos de lectura que por ahí puede ser, no es que alguien no pueda cambiar hábitos, pero yo no soy muy de cambiar hábitos. Y para el caso, si preservo algunos hábitos, es razonable pensar que es porque son las formas en las que me acostumbré en mi etapa inicial de formación, porque ya dije antes, la formación nunca termina, pero un periodo determinado de formación, de infancia o de juventud, son los soportes a los que me acostumbré. Pero suelo preguntar a los estudiantes que tienen 18, 19, 20, desde hace 30 años tienen esa, son otros, claro, pero tenían 20 y después siguieron teniendo 20 y claro, ahora también tienen 20 y siempre tienen 20 o alrededor de 20, no todos, pero quiero decir, me interesa y estoy muy atento es que les pregunto, no tan simple como eso. La relación que ellos tienen con los distintos soportes en cuanto a si la calidad de lectura y la calidad de su concentración de lectura es igual si leen en soporte papel o si leen en pantalla. Y a la vez la pantalla ya tampoco es la pantalla de cuando yo era más joven y empezamos a decir pantalla, porque pantalla es la pantalla de la computadora. Cuando ahora decir leer en pantalla muy probablemente sea leer en pantalla del celular. Lo que en la grandísima mayoría de los casos, por ahí me lo dicen para ponerme contento a mí, pero me parece que no, es que la calidad de concentración y de elaboración de lectura es más baja cuando están leyendo, o me lo dicen al revés, bueno, si tengo que preparar un artículo de adorno para el examen, lo imprimo. Si hay un parcial y entra un cuento de Borges que hay que analizar, lo imprimo o me procuro el libro si se pueden procurar el libro.
La idea de que para una lectura más pormenorizada, de mejor calidad de concentración, lo lleva a pasarse al libro, me indica que más allá de las distancias generacionales o de lo que pueden ser hábitos generacionales de uno, la calidad de lectura está por lo menos perjudicada, vamos a decirlo suavemente, perjudicada. Porque también hay algo que uno nota, o que a uno le pasa si le toca leer ahí. Yo no leo en el celular, pero a veces en la computadora sí. Yo en la computadora me concentro menos. Es bastante habitual, por otra parte, que en la computadora o en el celular, que es el lugar donde te tenés que concentrar para leer determinado texto, tengas también muchos otros estímulos. Sí, obvio. Y una cuestión, la distracción ya existía, esto lo he dicho o ha surgido otras veces, no es un fenómeno de este tiempo distraerse, porque estaba sentado leyendo en el bar concentradísimo y chocaban dos autos en la esquina y hay que tener un tesón de lector para no levantar la vista. Sí, han bajado te de precio, distraía. han perdido precio, digamos, los estímulos, porque ahora es una historia de Instagram que te mandan un WhatsApp o lo que sea. Exacto, porque ¿cuántas veces van a chocar en la esquina del bar al que vos vas? No chocan todas las mañanas. Y eso es lo que vale la pena quizás ver. Bueno, es que ese día Más decís, ha interesante al ocurrido menos, algo. claro. Bueno, ha ocurrido algo. Vamos a levantar la mirada porque ha pasado algo digno de, bueno, vamos a cerrar y mirar, Nadie porque dice, pasó algo. hoy alguien me likeó la publicación. No es... Exacto, porque a diferencia de esto que uno dice, algo irrumpe, algo pasó y me distrae. Y a veces se distrae uno con cosas que tiene en la cabeza, quiero decir, eso pasa siempre. Pero el sobreestímulo del tironeo de la distracción permanente sí es nuevo. Sí es nuevo. Y el hecho de que el sobreestímulo de distracción provenga del mismo soporte en el que me tengo que concentrar. Uno no tenía lucecitas y recuerdos adentro del libro. En el libro te concentras. Yo a veces cuando hay partidos que no me importan tanto, los pongo de fondo y leo. Por eso me molestan los relatores que suben el tono en los laterales. No, grita cuando es jugada de gol. Bien. Y no te emociones por la patria en cualquier momento porque me hace levantar la vista y no está pasando nada. Miguel Simón, cuando relata, dice, solté el celular que viene un ataque de... Ya está incorporado que estamos viéndolo con distintas pantallas. Yo veo partidos de la Premier League o de la Champions League, lo veo con el celular en la mano. Y ahí Miguel Simón te dice, solté el celular, esto vale la pena. Porque es genial ese hombre, que además es un relator extraordinario, y capta muy bien eso. Yo no estoy con el celular, estoy con el libro. Le presto atención al libro y cuando, bueno, levanto. Pero también ahí acá me concentro, allá me distrae. Estoy concentrado acá y hay un tiro libre a borde del área, ya, listo, voy de partidos que no me interesan. Sí. El problema no es tanto ese como el momento en que vos querrías ver el partido y ya no podés parar de... Yo lo veo cuando terminan los partidos, según el partido y como sea. A veces me quedo en la tele viendo conferencia de prensa, a veces voy a la radio porque me interesan más los comentarios de los comentaristas radiales del partido que acabo de ver, y a veces voy a Twitter a ver qué se dijo. Inmediatamente te das cuenta que la mayor parte de los tweets que encontrás fueron durante el partido. De personas a las que el partido les importa mucho, porque lo que yo cuento que hago, lo que Miguel Simón calcula muy bien, los partidos que te interesan más o menos. Me interesa más o menos, quiero seguir, a ver cómo va a pasar algo, lo pispeo, pero no es que estoy pendiente de ese, no es Boca, no es Defensor de Belgrano, ahí no, quiero ver el partido. El punto sería porque si uno dice, este partido lo voy a ver, lo quiero ver por la mitad, me interesa más o menos, así que lo voy a ver más o menos, y mientras tanto pispeo el celular, me contesto a alguien, leo un rato, hasta ahí. No hay exactamente un problema, me parece que uno puede decir, encuentro un problema, si uno dice, este partido me interesa mucho y sin embargo no consigo prestarle atención porque me distraigo aunque no quiero. Algo patológico, digamos. En extremos, sí. Que es, en el momento que estás ahí, por mucha habilidad que tengas para hacerlo sin mirar lo que quieras, estás un poco no viendo el partido. Del partido que te interesa, porque además estás tuiteando sobre el partido. Lo que me contaba Miguel Simón me interesa muchísimo y lo voy a retomar y tener muy en cuenta, porque el problema no es cuando alguien elige la dispersión o eso, con las cosas que nos interesan más o menos y nos conectamos más o menos, sino la dificultad de conectarnos con algo que nos interesa. ¿Por qué estamos en el cine viendo la película y consultás mails? ¿Cómo es eso en la interacción entre personas? Digo, ¿qué efectos concretos tiene más allá de que te pierdas un gol del Manchester City? En la interacción con personas, en el estar en el lugar y demás. A mí me parece, mira, estoy justo leyendo, ya había leído algunos textos de Bifo Berardi,
Pero estoy leyendo ahora Fenomenología del Fin, que es exactamente sobre eso. O en buena parte es exactamente sobre eso, que es qué pasa con estos sobreestímulos, en el sentido de que estamos más aguzados, estamos más entrenados para estar conectados. No, estamos más dispersos, estamos siempre en cualquiera. O sea, no es que estamos en muchas cosas, estamos en ninguna. ¿No? La diferencia, tengo un ex alumno y amigo, Alejandro Drosnes, que había hecho una observación del lenguaje, ¿ves? Del lenguaje, que es que había hecho una consideración de que primero se instaló la frase estar en otra, antes de que se instale la frase estar en una. En una. ¿Cómo puedes estar en otra si no había una? Primero empezamos a decir estás en otra y después estás en una. Y hay una escalada que es estar en cualquiera, ni en una ni en otra, en cualquiera. Siempre podemos estar en cualquiera y hay ratos y largos ratos para estar en cualquiera. El problema es cuando no puedes parar de estar en cualquiera. Y hace falta que estés en algo. Y ese algo no necesariamente porque entramos por la lectura, entramos por la literatura, porque yo soy profesor de literatura, porque trabajo de leer, pero hasta ahí podría parecer que es un alegato en favor de la literatura y la lectura frente a... Pero como muy bien planteas, la cuestión no resulta problemática, aunque también, a la hora de decir vamos a leer y eso requiere atención y concentración y un esfuerzo intelectual de no dispersión. Conversar, charlar con otro, charlar con alguien, un rato, una hora de charlar. Y que la conversación tenga sus tiempos, sus ritmos, eventualmente su propia lógica y su propia dinámica de la distracción. Esos momentos que la conversación un poco se dispersa, te vas un poco de tema, que por algo te fuiste de tema en esa parte y no en otra. O sea, la conversación pedía aflojar un poco y dispersar un poco, y ese aflojar y dispersar hace falta para la continuidad de la conversación, que no es lo mismo que no estar pudiendo nunca escuchar del todo al otro. Y el otro no te escucha nunca del todo a vos. Justo me pidieron un texto sobre esto y lo corregí y lo completé, lo corregí, lo mandé hoy. En la televisión. Ponés la tele. Paneles, que ahora la televisión son casi todos paneles con gente que opina. Es bastante habitual, si uno se fija, uno habla y los otros no lo escuchan, están leyendo el celular. Sacan el celular en el momento. Están con el celular en la mano, no lo están escuchando. O lo están escuchando medio en cualquiera, no le están prestando atención. Y la persona que está hablando en ese momento está contestando algo que el otro dijo y ya no lo está escuchando. Y le va a contestar a lo que está diciendo, pero le va a contestar sin haberlo escuchado bien, porque mientras lo dijo, estaba en otra. Entonces no hablemos ya de lograr un cierto nivel de concentración para Borges, para Joyce. Para charlar con alguien y seguir el hilo de lo que te está diciendo y mirar a la persona que te está hablando o dispersarte por la propia conversación. Yo soy docente. Cuando los estudiantes se dispersan, si hay uno o dos, no, pero si hay algo que hay que hacer con tu propia exposición. Quiero decir, hay una dispersión, hay una caída de atención que forma parte de la dinámica de la conversación y vos eso lo registrás y haces algo con eso. Como si el interlocutor bosteza o mira para el costado, se están volando, algo haces con lo que está pasando en la conversación, que no es lo mismo que esa maquinita externa de distracción, que te distrae de la lectura, pero también del partido, pero también de la conversación, pero también de todo. Y vos decís, me saca de esto porque me pone en aquello, me saca de todo para ponerme en nada. Ahí sí hay un problema. A mí me llama la atención dos cosas. Una, ya que dijiste Miguel Simón, que es alguien además con un nivel de expresión altísimo. Sí. Porque me parece que tiene que ver, vos también decías, el factor, ¿no? Uno apuntó a la escuela porque hay un problema serio hoy por hoy en lo que le están haciendo a la educación pública, lo que están queriendo dañar a la educación pública, pero el nivel de expresión en los medios masivos de comunicación era alto, era más alto también. Sí, obvio. Pero de cualquier periodista era más alto, construían oraciones más complejas. Digo, para no pensar, yo no me considero exento del perjuicio. Yo soy docente
pero veo los medios o sigo los medios, yo no me considero a salvo del hecho de que los medios masivos de comunicación, no estoy pensando en si dice malas palabras, no dice malas palabras, la chatura expresiva tiene que ver con la chatura de elaboración de lo que están diciendo. Mm. Lo podemos poner, por eso lo de Miguel Simón viene muy a cuento. Miguel Simón, Víctor Hugo Morales, efectivamente tienen Macaya Márquez, tienen un registro de elaboración. Y no estoy diciendo que filosofen, no quiero, a mí cuando hay un partido no quiero que filosofen. Para filosofar me voy a leer filosofía. Quiero el partido. Pero analizar bien un partido, si tenés un repertorio lexical y sintáctico adecuado, vas a analizar mejor el partido. Si otra vez tenés 18 palabras en el stock, Claro. y no podés armar una oración compleja, no vas tampoco a analizar bien un partido. Y a mí me parece que ahí estamos todos un poco aplanados, y yo un poco extraño, por viejazo, la época en la que la sola circunstancia de estar hablando en los medios te ponía en situación de levantar el nivel de lengua. Yo entiendo el atractivo y puedo participar del atractivo de que en la tele se hable como hablamos en la calle. Entonces, si uno ve ese fenómeno que en algún momento pudo estar ligado a Lanata, Jorge Lanata lo hacía, Marcelo Araujo en el relato lo hacía, entiendo, no deja de interpelarme el atractivo de ese registro más coloquial. Más chabacano, sí. Pero el punto al que llegamos me hace echar de menos al modo en que, Roberto Maidana en Telenoche subía el nivel de lengua porque estaba hablando por televisión. Y me parece que eso hacía también al asunto del que estábamos hablando, porque por eso digo, todos estamos dañados por el estado de cosas. ¿Sentís que eso se refleja en que ahora las generaciones nuevas seamos un poco más tontas, voy a decir? En ese sentido, hay un francés que lo estudió, que tiene un texto sobre cómo el IQ, ¿viste? Fue bajando, y así como creo que esta generación era la primera que iba a ser más pobre que la de sus padres, por una cuestión mundial, también esto incidía en eso. ¿Vos lo ves? No te voy a decir que mandes al frente a tus alumnos, por supuesto. No. Pero ¿creés que hay algo que va como para el lado de, che, están medio boludos los pibes? Lo que pasa, mirá, muy honestamente, si lo pensara no lo diría así. Bien. Porque es una posición fea de la cual hablar. Y te pone también como si estuvieras en un lugar. Yo, que soy más viejo, Sí. ser más viejo es un problema porque en principio me voy a morir antes, y como a mí no me gusta eso, Sí, no está bueno. pero es un lugar muy desagradable para ocupar. Decir, bueno, no puede no ser un púlpito donde vos te erigís y decís, yo que hablo bien, yo que soy de la generación que teníamos una elaboración, y señalo y digo, los jóvenes, no me voy a poner ahí. O sea, tenemos que tratar de pensar esto, bueno, si querés, sin ese lugar. Si tuvieras que apostar 50 pesos a que lo que yo digo es cierto o no es cierto y después lo medimos, ¿dirías que la idea de que hay un menor grado de elaboración Mirá, o que no sé qué? Sí. Yo prefiero ponerlo en estos términos, por eso recién hacía hincapié en no me considero exento. Te decía poner 50 pesos también por las apuestas deportivas que también están ahora, como que Sí. hay un tema ahí. Yo lo pondría así. Yo lo preferiría ponerlo así. Primero, plantearlo como una problemática general en la que nadie está exactamente a salvo y nadie tiene por qué darse por exento. Por eso yo mismo, anticipándome un poco a lo que planteas, decía, yo no me considero fuera del daño. Después uno puede tener más herramientas o menos para contrarrestar o para resistir, pero no me considero fuera, no estoy en una cápsula preservada dada por las garantías de leer a Borges o leer a, no sé, a Thomas Bernhard, y que eso me pone a salvo de que en la televisión habla Trebuch. No, me considero también dañado por el achatamiento del lenguaje en la televisión. A mí también me da, a todos nos daña. Y sobre prefiero pensarlo en estos términos. Hay un estado de daño general que atraviesa la sociedad y las distintas capas generacionales. Y cuánto y cómo eso puede incidir concretamente en las generaciones más jóvenes es algo que yo prefiero preguntarles a los jóvenes. Más que yo colocarme en el lugar de abrir juicio, o de sermonear, o de calificar o descalificar. El estado de cosas es problemático, es complicado para todos. Todas las variables que estamos diciendo, que son todas un poco apocalípticas, pero
la incidencia de nuevas tecnologías, estado de cosas en la circulación mediática de los discursos, nos afecta a todos, digamos, todos estamos tocados en algún punto y en algún grado por eso, todos. Otra vez, algunos más expuestos, otros menos expuestos, algunos con más herramientas, con más antídotos, otros con menos antídotos, pero nadie me parece, o yo no quisiera colocarme en lugar de decir, yo doy clase en la universidad, a mí esto no me afecta. A mí, sí, claro que me afecta. ¿Cuánto afecta, o si esto afecta más a los jóvenes? Pero ves que incluso yo diría, si en el caso pueden estar más expuestos por tal o cual motivo, nunca diría son más tontos o están más No, tontos o todo. No, a lo sumo puede tener que ver con prácticas o con hábitos que a veces son los propios de la edad, ¿eh? O sea, hay una edad donde uno tontea un poco más, porque es la edad para Obvio, eso. obvio, obvio. Pero también ahí cabe preguntarse, por ejemplo, en las periodizaciones de las etapas, surge esa edad que yo la he vivido, pero generaciones anteriores no la tenían clasificada de ese modo, que es la adolescencia. Porque en otro momento eras niño y después eras joven. Joven adulto. Era joven, joven, joven flamante, joven, joven, joven adulto. Más que la idea del adolescente, igual cuando a mí me tocó esa edad, sí, en la adolescencia había un señalamiento y una problematización específica y una reflexión específica sobre un periodo específico llamado adolescencia, que duraba entre los 12, 13, 17, 18. Ahora se extendió un poquito, ¿no? Se extendió bastante. Bastante mucho. Entonces, por ahí más que señalar si los jóvenes esto o aquello, y pretender que uno está fuera de eso que estaría señalando, sí lo pondría en estos términos. ¿Cambió el periodo, la duración de la adolescencia? Si cambió, ¿qué significa? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se sienten quienes se encuentran estirados de ese periodo? ¿Por qué no se salen? Quisieran salirse. Pero ves que me salen preguntas, no dictámenes. Me resisto a colocarme en el lugar porque soy viejo. Más allá de que siendo viejo trabajo con jóvenes y los veo y tengo un hijo de 24 años. Quiero decir, hay muchas conexiones de donde uno puede, no es que no tenga mis pareceres con respecto al estado de cosas de la juventud, donde no quiero colocarme es en el púlpito del que mira desde arriba el estado de cosas y abre juicio. Prefiero pensarlo como planteo de problemas y en el planteo y el desarrollo de la reflexión sobre los problemas, los jóvenes son mis interlocutores, no el objeto de mis juicios. Me interesa mucho esto que marcás sobre la elaboración de ideas. Hay un tipo, un español, que se llama Daniel Innerarity, que tiene un libro que dice básicamente lo que pasa con la democracia, el principal desafío que tienen es ni la corrupción, ni la evasión fiscal, ni lo que sea, es la simplicidad. Es el hecho de que cada vez es todo bastante más simple. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves el impacto en la cotidianidad? Mira, y algo que vos decías en el comienzo, subrayabas en el comienzo, y yo retomaría ahora, que es la atención que uno puede prestar a ciertas palabras o a ciertas frases que se instalan o no se instalan, o se repiten o insisten en un momento determinado. Porque una cosa que me vino llamando la atención en el último tiempo, y de un modo diría preocupante, es la manera que se estableció bastante sistemáticamente un tono irónico, despectivo, para la expresión es más complejo. Sí, sí. Que prácticamente siempre es usada, entre comillas, y para burlarse de ese enunciado. Como, bueno, constituyendo la premisa de que las cosas tienen su complejidad, estableciendo que esa premisa es objeto, solo puede ser objeto de burla y de desestimación. Te digo algo más, mucho texto. Se usa mucho la expresión, te quiero decir una cosa larga, no, mucho texto, deja. Vos lo marcaste también antes cuando decías los 140 caracteres o 280 caracteres, porque efectivamente hay cosas que en 280 caracteres se pueden decir y se pueden decir muy bien. El género aforismo, por otra parte, ya existía y Nietzsche hacía grandes aforismos y Adorno ha escrito grandes aforismos. Las formas breves pueden tener su consistencia. El problema, otra vez, es cuando no podés ir más allá de las formas breves. Me parece que mucho texto es una muy mala señal de un estado de cosas
Y dar por sentado de que si alguien dice es más complejo, para que nos riamos de la idea de que las cosas son complejas, también es una mala señal. Porque a veces puede ser tramposo, es una manera de escabullirse, decir, bueno, no, es complejo esto. Prefiero no opinar, viste, no meterme ahí. Bueno, pero ahí se escabullo, se va escurriendo algo que conviene no perder de vista. Que es que en general muchas cosas tienden a ser complejas. Es verdad que de tal o cual cuestión no es llamativo, es incluso esperable que quepa decir es más complejo. Solo que la formulación es más complejo, tiene que ser el comienzo de una conversación, Claro. que es al revés, démonos tiempo, démonos texto, espacio de desarrollo de texto, tiempo de intercambio, despejemos un espacio y un tiempo, volviendo a la dispersión o la distracción o el estar siempre un poco en otra, porque este asunto es complejo. Entonces, si el es más complejo solo aparece reducido a burla y a escarnio y a desestimación, si es la manera de desechar una conversación y no de comenzarla, entonces estamos en problemas porque efectivamente se instala una especie de régimen de la simplicidad donde las cosas van a ser consideradas solamente si son simples, algunas lo son, pocas, o solo al precio de verse simplificadas. O sea, si no pasan por el tamiz de la simplificación, no van a entrar ni en los 140 caracteres que tenemos disponibles, pues si no, mucho texto, ni en los 2 minutos que estamos capacitados para prestar atención, porque si dura más de 2 minutos ya nos colgamos en otra cosa. Es un problema, son varios problemas juntos. Hay cosas que son complejas y requieren lo que requiere un asunto complejo. Concentración, dedicación, extensión, tiempo, texto. Hay algo que vos escribiste hace poco en Cenital sobre esta tensión entre hacer y mirar, y creo que tiene mucho que ver con lo de la escuela, con lo de el mucho texto, con lo de soltar el celular. No sé cómo lo ves vos, pero me da la impresión de que ahora hay como un mandato del hacer, pero no del hacer de, no sé, hacer una actividad o lo que sea, sino de hacer plata, de minar criptomonedas, de andar al gimnasio, de lo que sea Sí. vinculado, incluso contra el mirar. Digo, hay influencers ahora, pibes, que meten a los chicos en estafas piramidales y demás, y te dicen, ¿para qué vas a estudiar administración de empresas si el profesor que te da la clase no tiene ninguna empresa, cobra 2 mangos y no sé qué, y vos podés hacer mucha más guita que él y qué sé yo? No sé si es mirar precisamente eso, pero sí como una cosa contra la academia. Yo vengo de sociales de la UBA y hay como un piso histórico ¿En Santiago del Estero cruzaste? en Santiago del Estero, en FESOC. En la calle Santiago del Estero, ¿no? Sí, sí, no, acá en Buenos Aires. Bueno, en Santiago del Estero también hay. También podría ser. Claro. Y estudié sociología y parece que hubo un derrumbe de cosas. Primero porque no hay salida laboral, pero segundo también creo que hay algo de esto de el mirar, el analizar, que quizás, ¿para qué voy a analizar si puedo hacer mucha más plata y no sé qué en otro? ¿Cómo ves esa tensión en torno a esto que estamos hablando? Yo admiro mucho a Borges, por ejemplo. Mucho, mucho, mucho. Yo leo a Borges, sí. Hoy di una clase sobre las ruinas circulares de Borges. Ya había dado clases sobre ese cuento, lo leí muchísimas veces y me volvió a deslumbrar, pero a deslumbrar. Y, por ejemplo, Borges. Admiro y disfruto mucho la música de Spinetta, pero mucho, mucho, mucho. Y escucho desde hace muchos años. Tengo toneladas de horas de escuchar Spinetta. Mientras tuvimos a Spinetta, he escuchado cantidad de conciertos de Spinetta y me conmueve y me sacude y me interpela todavía un momento o una canción entera o una palabra en una canción. Me parece de una intensidad deslumbrante. No deja de asombrar. Puse 2 ejemplos de muchísimos posibles de expresiones que no dejan de asombrarme, que alguien haya sido capaz de crear algo así. Que alguien haya podido encontrar ese sonido en esa canción en ese momento, que alguien haya podido encontrar ese adjetivo en esa frase en ese momento, o esa frase o ese párrafo final para ese cuento, o ese estribillo para esa canción, o ese punteo de guitarra en ese momento, me parece. Es del orden del deslumbramiento, de decir, ¿cómo alguien pudo haber hecho esto, logrado esto? Ninguno de los dos hizo mucha plata. Ninguno de los dos hizo mucha plata. Quiero decir, todo lo que te tenés que perder, todo lo que tenés que desconocer, todo aquello de lo que te tenés que privar
en tu propia condición personal. Yo puse dos cosas que me gustan mucho a mí, la música y la literatura. Habrá otras. El esfuerzo, la constancia, el empeño de ignorancia y de empobrecimiento personal al que te tenés que dedicar para que la única variable que te quede de por medio, si alguien hizo plata o no, lo que te queda afuera con ese criterio, los mundos que te quedan afuera, si tu criterio es ese, me parece tremendo. ¿Cómo alguien logra desentenderse de tantas cosas que si las haces pasar solamente por el criterio de si con eso se ganó mucha plata o no, resultan despreciables? Y para mí no solo no son despreciables, son las cosas que más aprecio. Entonces lo pongo en esos términos. Todo lo que alguien tiene que haber mutilado en sí mismo y en su capacidad de apreciar, mutilarse de esa capacidad de apreciar, para poder sostener como única variable si con algo se gana, como bien dijiste, se hace mucha plata o no. Eso no supone un culto a la pobreza o a la mala remuneración, porque creo que hay que pagarles muy bien a los músicos y a los escritores y a los docentes, que no es lo mismo que establecer el valor de una música o de un docente o de un escritor o de un cineasta según la mucha o poca plata que haya sido capaz de producir. Digo, porque esto no revierte a una apología de la prescindencia económica. Apunta a no establecer como único criterio de aprecio que alguien, fíjate aparte la palabra aprecio que vincula algo del orden de la afectividad y suena aprecio también ahí adentro. Lo aplanado que tenés que estar como persona, para que ese sea el único criterio. Yo no soy capaz de hacer una sugerencia al respecto, pero tengo entendido que con el narcotráfico se gana mucho. Explotando prostitutas se gana mucho. Hagan eso, si solo quieren ganar plata y no les importa nada más. Si el único criterio que van a interpolar para apreciar o no, por ejemplo, a un docente que está parado dando clase, es que es despreciable porque no hizo plata, bueno, acabo de proponer dos actividades deleznables a mi criterio, pero con el criterio que se estipula, que es si con eso se hace plata o no, se hace plata. Se hace plata. Tenés que explotar mujeres, tenés que mandar a matar o matar a los de las bandas que te ocupan territorio, pero haces muchísima plata. Solamente interponiendo variables del tipo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si te vas a manejar solamente con hacer mucha plata, acabo de proponer dos actividades muy rentables. O sea, es una mierda eso. Es una mierda, pero es una mierda que abunda. Evidentemente es una mierda que abunda. Y esto, insisto, no es desentendimiento, prescindencia, me arreglo con 2 mangos, vos páguennos más. No, páguennos bien. Otra vez, paguen bien al músico, paguen bien al artista. Empresas discográficas, no caguen a sus artistas. Gobierno nacional, no cagues a SADAIC, que regula y protege los derechos de los artistas. Grupos editoriales poderosos, no caguen a sus escritores. Háganles bien la liquidación de derechos, peleemos por mayor porcentaje, no la hagan cada 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. No es una actitud de prescindencia espiritualista, metafísica, de la que no quiero manchar mis dedos con dinero. Es hacer del dinero el único criterio de aprecio o de desprecio. Y en torno al mandato de la productividad, no te digo de hacer plata, por eso también me interesa. Sí, porque apuntaste a eso y es decisivo también, porque vos fíjate la combinación es bastante siniestra. Porque por un lado no podés conectar con nada, que es esto lo que me pidieron que escribiera y te comentaba, que estuve justo corrigiendo hoy, que es que estamos al mismo tiempo ultra conectados y todo el tiempo desconectados. O sea, estamos ultra conectados, me gusta a veces formularlo por la negativa. Nunca no estamos conectados, nunca no estamos conectados. Al mismo tiempo, esa condición de nunca no estar conectado no nos deja conectar con nada, volviendo a el libro que quiero leer, no que tengo que leer y me embole y me pongo a hacer otra cosa. Sí. El partido que no quiero de fondo porque me importa más o menos, que quiero ver. La película que vine al cine porque la quiero ver y no estoy pudiendo ver porque no me puedo conectar. Por un lado, ese estado se combina raramente con esta exigencia continua de producción constante, que puede ser efectivamente no de dinero,
que es también un factor de malestar, porque el asunto en el fondo no es una especie de premisa moral o no pretendo, las debo tener obviamente y las tengo, Mm. pero trato de no hablar desde algún tipo de premisa moral de lo que debe o no debe hacerse o no hacerse, aunque los ejemplos que puse sobre cómo hacer muchísima plata son ejemplos Mm. del orden de lo que no, para mí no Sí. debe hacerse, pero también hay una variable que es cómo la estamos pasando. Byung-Chul Han, creo que se llama, quizás estoy pifiándole el nombre, Se llama así. el de la sociedad del cansancio, que dice que todo el tiempo estás como en deuda con vos mismo porque nunca haces nada que te llene. Porque la variable es, en definitiva, es esa. ¿Cómo la estamos pasando? Hay un elemento que, anecdótico en un sentido, pero que me parece que es un buen indicio. Indicio en el sentido que más allá de lo que subjetivamente nos pasa a cada uno, porque además eso puede ser muy variable, a vos te viene bien esto, al otro le viene bien lo otro, y cada uno es cada uno. Hizo un rebote con lo de mucho texto, porque me acordé, las canciones de Spinetta de 6, 7, 8 minutos, muy además del rock progresivo, sobre todo de comienzos de los 70, ¿habría capacidad de escucha para una canción que dura 7 minutos? Que hay que escucharla, no tenerla ahí mientras No. hace. Escucharla, volviendo al mucho texto, mucha música, mucha charla, mucho. ¿Cómo la estamos pasando? Porque el asunto es que la estamos pasando mal. Pues si vos me decís, este sistema o estas condiciones actuales, contemporáneas, por las cuales nunca paramos, siempre estamos teniendo que hacer algo, si paramos y qué bien nos viene, y ahora pensar que antes la gente salía a dar una vuelta y en cambio ahora estamos todo el tiempo metiéndole y estamos plenos. No, estamos mal. Y un indicio del que tomé nota, pues me parece un dato tecnológico objetivo. Si mandar mensajes es grato, que te manden mensajes es grato, fuera grato. Bueno, y te habla tal y te habla cual, qué lindo que ahora te habló la tía y ahora te habla mi amigo y ahora te habla el compañero y ahora te hablan los del consorcio. Si todo eso fuera grato y en esas condiciones uno la pasara bien, ¿por qué surge la función para pasarlo en 2.0? Que más no se oye bien, se pierden los matices de la modulación de la expresión. ¿Por qué surgió esa tecnología que además se usa, por algo surge? ¿Por qué surge? Porque la gente está harta. Harta. No existía la tecnología para pasar, existía y nadie la usaba para pasar más rápido la canción de Spinetta y que en vez de 8 minutos escuchando hasta Arosta lo podamos escuchar en 1,5. Ahora hay cantata de Puentes Amarillos, estoy medio harto hoy, pero no buscábamos la función para pasar más rápido cantata de Puentes Amarillos, así en 2 minutos nos vamos, porque disfrutamos de escucharla. Más bien no queremos que termine y la ponemos otra vez. Como no, ya terminó, sí, otra vez. Qué hermosura. ¿Cómo se disfruta escuchando esto? Pero si surge la función de pasarlo en 2.0, es que no estamos disfrutando. Y el pasarlo a 2.0, que surgió con los celulares y los WhatsApp, pero me parece que hay algo de eso en el orden general. En varios aspectos. Después, cada uno tiene sus enganches, ¿no? El home banking. Voy a tomar una inquietud personal. Bien. Home banking. Pues yo me acuerdo uno de los primeros eslogans cuando surge el home banking. Como cualquier eslogan publicitario, busca algo atractivo y a mí me espeluznó. Decía, el banco en tu casa. ¿Cómo el banco en mi casa? El Banco Santander en mi casa, o el que fuera. El Santander creo que era el que me tocaba a mí por la universidad. Déjame la bóveda si querés, pero... Llegado el caso, no. El banco no, claro. Solo el dinero para hablar de... voy a robar bancos también, es una manera. Mejor que las otras dos que mencioné antes. ¿Qué es el banco en tu casa? Yo no quiero el banco en mi casa. Mi mujer, sí, 3 gatos tenemos. Los gatos, sí. Viene una visita, venga la visita. El banco, no. Y estás a las 11 de la noche haciendo trámites bancarios, en tu tiempo de descanso. Y estás el domingo a la tarde haciendo un trámite digo bancario porque me vino ahora el home banking, de lo que sea. Sí, de home office, el trabajo en tu casa se llama home office, o sea, el trabajo... Que si vos me decís que eso me ayuda a delimitar y decir, terminé, trabajás todo el tiempo.
trabajás todo el tiempo. Y hay una parte del disfrute que viene del ocio, que viene del tiempo libre. Yo eso, a título personal, lo tengo un poco descalibrado porque mis disfrutes de tiempo libre y mi trabajo se parecen. Claro. Yo en mi tiempo libre disfruto de leer y mi trabajo es leer también. No todo mi trabajo, corregir, no, mi tiempo libre Sí, no claro. quiero corregir. Es tiempo de trabajo, corregir exámenes. Hay que hacerlo igual. Pero yo en vacaciones leo novelas y por ahí hay novelas que tengo que leer para el día. Pero es un caso, o son casos muy específicos en los que alguien disfruta de hacer lo que trabaja tanto que lo puede hacer en su tiempo libre. Caso contrario, el modo en que el trabajo, en un sentido amplio de definición, tu trabajo de oficina por el que te pagan, u otros trabajos que son trabajos también, como ver si me entró el pago de no sé quién, entonces tengo que entrar a la página. Eso es trabajo administrativo. Entrar a la página, tengo que demostrar que no soy robot. No estoy seguro y no quiero quedar como un tarado ante quien no se sabe de si eso es una bicicleta o no. Marque los cuadraditos donde hay una bicicleta. Que te ponen No el veo manubrio a un bien. lado, la cadena del Bueno, otro. me saco los anteojos. ¿Es una bicicleta o no? Por ahí no cliqueo y van a decir, este no sabe lo que es una bicicleta. ¿Qué estoy haciendo? Hace 10 minutos que estoy con esto. Es domingo. Y estoy demostrándole a nadie que no soy un robot para hacer un trámite administrativo de unos que me tenían que pagar y no me pagaron. Y como me acordé y es domingo y me acordé ahora, en un punto sería mejor decir, me acordé ahora, pero el banco abre mañana. Sí, pero Iré lo mañana. tenés reproduciendo en segundo plano, viste, todo el día. Todo el tiempo, porque Mañana estamos tengo un poniendo trámite. 2 o 3 ejemplos. Home office, el banco en tu casa, en realidad es un asedio masivo de cosas para hacer, cuyo resultado parece ser, somos todos Gaudio. Qué mal la estoy pasando. Que Gaudio lo dijo y estaba haciendo lo que le gustaba, jugar al tenis. Y nosotros estamos haciendo cosas, algunas nos gustan, pero las que estamos diciendo no. Esa es la variable para mí, para no hacer una especie de definición moral de cómo tiene que ser la vida. Cada uno sabe, qué sé yo, la vida que quiere tener o no quiere tener. Hay variables morales, pero quiero decir, en este punto es, ¿cómo la estamos pasando? Mal. Vuelvo al 2.0. ¿Por qué surge eso? Porque la gente estaba... Yo charlo con la gente, yo no tengo WhatsApp, pero hablo con la gente, o escucho lo que la gente dice. No, hasta ahora no escuché, capaz que no sé, me muevo en mundos. No escuché a nadie hacer una apología del WhatsApp, en el sentido de decir, ayer estuve 18 minutos escuchando mensajes y te aconsejo que entres. Nunca nadie me dijo, te aconsejo que entres, buscate un grupo de WhatsApp de padres o algo. La gente se queja. O por ahí yo estoy teniendo mala suerte, pero lo que yo registro al respecto son quejas. Porque si hubiesen escuchado entusiasmo, me habría dicho, pucha, por ahí me estoy perdiendo de algo que capaz que a mí también me gustaría. No, entonces más bien el razonamiento pasa a ser, ¿y por qué estamos todos haciendo algo que no nos gusta? Y no en el nivel de decir, no nos gusta trabajar y bueno, hay que trabajar. Algunos tenemos la enorme posibilidad de trabajar algo que nos da muchísimo placer, otros lamentablemente no, pero vos decís, bueno, ahí no podés no trabajar. Pero podés no trabajar los domingos. Es un derecho lo que ahora el gobierno llama privilegio. O sea, un derecho. Es tu derecho no trabajar los domingos. Es tu derecho que no te manden mensajes por asunto de trabajo un domingo. Escuchalo cuando quieras. No, no es escucharlo cuando quieras porque es domingo y yo quiero no recordar que existís. No vos. Si sos mi compañero de oficina, sos mi jefe de oficina, domingo significa olvidar tu existencia. Si trabajo en el banco, no es olvidarme que existe el banco. O si trabajo en la mercería González de acá, que González no me mande un mensaje sobre los cierres que hay que reponer, que no me lo mande el domingo. Porque mi tiempo de no trabajo hay que preservarlo también de los mensajitos de trabajo, aunque digan escucharlo cuando pueda, pero ya lo vi. Entonces el modo en que nuestros tiempos están totalmente tomados, no vamos a poner trabajo, ya te digo, yo no hay ningún día que yo no trabaje, pero a mí me gusta mi trabajo. No lo digas en voz alta igual porque no repitamos mucho que... A mí me gusta. Ya te digo, un día mío de trabajo y un día de vacaciones no son tan distintos. La diferencia es que en uno estoy tomando sol, no sé, estoy lejos, pero
Pero en general no es así. Y hay partes que no son solo del trabajo, insisto. El WhatsApp no necesariamente es de trabajo. Me parece que el asunto es que la estamos pasando peor. Ese será. No es un deber ser, insisto, no es un deber ser de antes teníamos más tiempo para no sé qué. ¿Para qué sería? Para la familia. ¿Qué sé yo? Uno puede decir entre la mercería y la familia. Dame la mercería. Va en gusto de quien sea. Por eso digo, no tengo una idea a priori de a qué habría o no habría que dedicar el tiempo. Sí tengo una premisa general, que es que el trabajo no lo invada todo. Que el tiempo de no trabajo exista. Que los espacios de no trabajo existan. Porque se están perdiendo. En principio se pierden por condiciones económicas. Para ganar algo, cada vez hay que trabajar más para ganar eso mismo que ganabas antes con menos. Pero después hay una parte que no tiene que ver con eso, sino con una modalidad donde se borronean las fronteras de los tiempos de trabajo y los que no. A mí me parece, hemos perdido enero, febrero ya lo hemos perdido. Pero están bombardeando enero. Sí, es la frontera que nos queda. Estamos atrincherados en enero. No me hablen de trabajo, no me manden mensaje de trabajo en enero. Porque es vacaciones. Si te tomas todo el mes, pero te tomas 15 días, una semana de enero. Mensajes de trabajo. Che, en marzo cuando arranquemos. No. Enero. Nada. Domingo. Nada. El resultado, insisto, es que la estamos pasando peor. No por nada, las canciones que citaste son de un disco que se llama Harto. También Me interesa una cosa, Martín, que hablaste de los robots, no ser un robot, una cosa así. Dijiste, Sí. ¿cómo te llegas con la inteligencia artificial? Pergolini hace poco, que es uno de los máximos exponentes en tecnología, realmente un pionero en muchísimas cosas. Esto que estamos haciendo lo hizo Pergolini hace 15 años y nosotros caímos ahora. ¿Cómo te llevas con esa idea de que quizás los docentes puedan ser reemplazados, que ya podés tener una novia que es una inteligencia artificial, que te contiene mejor que un psicólogo? No sé si es cierto, pero estas ideas que circulan, ¿no? Ahí hay un problema, que el psicólogo no te tiene que contener. Bien. Bueno, si estás muy mal, sí. Si te agarra muy al borde, muy trastabillando, sí. Si no, no. Si estás trastabillando, por ahí sí, pero si estás muy contenido, te tiene que hacer trastabillar. Al revés. Bien. Sí, presto atención a lo que plantea Pergolini. Leí lo que dijo de la madre y el robot. Leí y escuché lo que dijo de la madre y el robot, pero también leí lo que dijo sobre la multiplicación y cuando explicó lo de la multiplicación estaba mal. Estaba mal. No se dio cuenta él y no se dio cuenta el interlocutor de que la multiplicación, así explicada como estaba mal. En ese momento es una anécdota. En una escuela cagás a un grupo. Por lo tanto, la respuesta más abarcativa es no lo sé. No sé. Tampoco quiero saber tanto a título personal. Yo. Mi mamá está bien. El día que no esté bien, volveré a revisar lo de Pergolini y hablaré con mi hermana. ¿Le ponemos un robot o no le ponemos un robot? Lo primero que me hace es decir, voy a tratar de ir yo. Pero eso supondría abrir juicio sobre el que no va y le pone un robot. No lo sé. No lo sé. Sobre la educación sí tengo algunas ideas de lo que un robot lo que una máquina podría hacer o no podría hacer. Porque no me pronuncio sobre cosas. Inteligencia artificial no sé mucho, no creo que quiera saber mucho. Me parece muy bien que se interesen. Presto atención a los que se interesan. Esa es mi manera de interesarme. Por eso escuché a Pergolini. Y cuando salen notas de especialistas en tecnología y cuando salen notas o libros de especialistas en tecnología y educación, leo, porque me interesa. No puedo pensar la docencia, dos cosas. Una es medio una chicanita, pero la sostengo. Si los estudiantes van a hacer los trabajos con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial corrija también. Porque después la pila de textos que hizo la inteligencia artificial, el docente se la tiene que llevar a la casa y la tiene que leer. ¿Por qué no hace que quien corrija la inteligencia artificial? Un trabajo que hizo nadie, lo va a leer nadie.
El estudiante no escribe, el docente no lee. Si el estudiante deriva la inteligencia artificial a la elaboración del trabajo, el docente deriva la corrección. Y a la vez, ¿cuál es esa escena educativa donde hay un trabajo que nadie escribió, evaluado por alguien que no leyó? Nadie lee, nadie escribe y estamos todos viendo fútbol, que no es un mal plan, pero no funciona bien así. Dudas al respecto. Pero como docente, mi primera inquietud, porque de eso no se habla mucho. ¿Se puede hacer una monografía con inteligencia artificial? Sí, da 6, da 7. ¿Cómo pueden aprovechar? ¿Por qué no usan la tecnología artificial para que los docentes no tengamos que corregir? Y al mismo tiempo, puesto en esos términos, la evidencia es que habría una especie de vaciamiento ahí. El trabajo lo escribió X28 y lo corrigió Z21. ¿Cuál fue la escena pedagógica ahí? Pregunto, no estoy muy seguro. Como docente sí puedo sostener ya más enfáticamente que es muy difícil, a mi criterio, arriesgaría imposible, que funcione realmente bien la dinámica de enseñanza y aprendizaje si no hay captación de la atmósfera de clase. Y la conceptualización se siente. Bueno, es plata también. No estoy haciendo así, estoy haciendo así. Sí, los docentes. Hay un clima, hay una atmósfera de clase. Distintas atmósferas de clase. Y bastante más acá de la inteligencia artificial, que nos lleva varios pasos más adelante, yo no comparto el criterio de educación, de enseñanza y aprendizaje por teléfono, lo que llaman virtual. ¿Qué es por teléfono? Porque en general los estudiantes se conectan en el teléfono. Estamos a dar clase por teléfono. Yo le llamo dar clase por teléfono. No le llamo modalidad virtual, que suena un poco sofisticado. Es darles clases por teléfono. Hubo una pandemia. Soy de los que consideran que hubo una pandemia, que no fue un truco de Alberto Fernández. No, hubo un problema en el mundo, con mucho desconcierto, errores, tanteos, cosas que no se sabían, que después se supieron, etc. Lo suelo comentar cuando surge en mi tesitura, cuando surgen estas cuestiones. Entre clases por Zoom y morir, clase por Zoom. Ya anticipé antes mi tesitura en contra de la muerte. A Woody Allen le preguntaron un momento qué piensa de la muerte y dijo, estoy en contra. Bueno, esa es mi tesitura, en contra, totalmente en contra. Ahora, entre Zoom y aula. Y haber pasado durante la pandemia, lo que duró, funcionó bien. Funcionó bien, yo creo que con un enorme esfuerzo. No estoy en condiciones de establecer por qué razón uno fuerza más la garganta en el Zoom que en el aula. Yo en el aula doy clases sin micrófono y a veces son 150. Y la garganta se lastima en el Zoom. No sé por qué. Capaz que como los viejos cuando hablaban por teléfono, que gritaban, porque no hace falta que grite, se oye acá. Me tocará eso a mi edad, no sé. Y resultó bien durante la pandemia, dado que había un virus y no teníamos vacunas. Y yo creo que logramos enseñar y logramos que aprendieran y los estudiantes lograron el aprendizaje en esas condiciones, en ese momento. Pero apenas volvimos al aula, todos sentimos que no había como el aula. Hace poco me invitaron, digo esto porque se están dando, hoy en día, hay cursos que se siguen dando por computadora y por teléfono. Claro. Sí, claro, no. Yo diría al revés, ¿cómo puede ser posible? No, sí, claro. Pero yo me pongo en el lugar de alumno y digo, che, la verdad es que cursarlo cuando quiero sin tener que moverme físicamente, retroceder en la clase y lo que sea, qué sé yo. Yo me recibí en pandemia, cursando la vuelta de un programa de radio en una bicicleta, iba en la clase, probablemente aprendí el 50%, el 30% de lo que podría haber aprendido, o incluso menos. Pero lo que estás diciendo ahora, esta última partecita, no es menor, es seria. No estoy diciendo que te quiten el título ni nada, tenés el título bien adquirido y sos un profesional. Igual demora un montón en dármelo, así que... Sí, tenés que ir a Ascuénaga, hay que ir a Ascuénaga, hacer los trámites, ya sé. Pero una cosa de productividad, metí más materias, porque con mis amigos es eso, en la pandemia metimos más materias. Yo tenía un proyecto que no prosperó en la facultad cuando surgía ese argumento. Eliminar la mitad de la currícula. No, toda. Darles el título ya. Era más fácil.
No me interesa cuánto aprendo, no me interesa si pierdo, como vos mismo mi tesitura con los jóvenes es escuchar y tomar lo que dicen. Vos acabas de decir. Apostaste bien, ¿eh? Esos 50 pesos que habías apostado creo que lo jugaste bien. Puta, haber sabido apostar a 50.000. Vos acabas de decir que aprendiste menos. No lo sé, puede ser. Puede ser. Yo digo lo que dijiste. Bien. Yo escuché lo que dijiste, tomo lo que dijiste. Bien. Si a alguien no le importa aprender menos porque así mete más materias, yo le daría las 24 materias prometidas. Toma. Ahí está tu diploma. Sos profesor de literatura. Anda y deja aprender A los que quieren aprender. A los que quieren aprender lo más posible y del mejor modo posible. Si tu tesitura es la especulación de voy a aprender menos y peor, pero voy a meter más materias, toma, yo por mí las metiste todas. ¿Para qué querés además estudiar? Sobre todo en carreras. Yo estudié letras. Claro que uno quería, sobre todo cuando la adolescencia terminaba antes, recibirse y empezar a trabajar y irse a vivir solo. Yo no me fui a vivir solo, me casé. El 3 de mayo del 91. Pero si elegiste por vocación tu carrera, es hermoso cursar. Materias que te gustan más, materias que te gustan menos, profesores que te vienen bien, profesores que te embolan, así es la vida, así está hecha la vida. Pero es un placer cursar. Se disfruta, si tu carrera la elegiste bien, disfrutás de cursar. ¿Qué es esa ansiedad de que todo termine? A mí me pasa al revés, ¿eh? Claro, yo entro a clase y digo, qué suerte que tiene que todavía están cursando. A veces se los digo, qué suerte que tiene, se lo digo. Qué suerte que están cursando, que tienen todavía todo esto por delante. Yo también puedo cursar, recursar o ir a escuchar. Sí, oyendo. Sí, también puedo, pero digo, cursar es hermoso, estudiar es hermoso. Cuando yo elegí letras, estudiar literatura. Eso no quiere decir que uno va a patear, hay que recibirse, claro, hay que recibirse. La salida laboral, hay una responsabilidad también con la educación pública que consiste en no estar ahí. Hay una responsabilidad también. La educación pública es un derecho, hay una responsabilidad también con lo que la educación pública te da y hay que estudiar y asumir una responsabilidad. Pero meter más materias aunque no aprendas. Claro. Le quita un poco de sentido a la idea misma de educación, que está hecha para que la gente se forme, no para que meta materia. No está tan lejos del hacer plata. Es la misma lógica. De hecho, yo creo que es transversal, o sea, hay un tiempo de época. Hay un libro, Martín, de Harari, el historiador que es un texto que no me acuerdo, creo que está en uno de los últimos libros, que habla de la educación, los desafíos, y dice, mira, dado que la inteligencia artificial es bastante hábil, más allá de que pueda pifiarle y demás, es bastante hábil en explicar una idea o generar un texto o armar, no sé, el prólogo de algo o guionar lo que sea, y eso no le cuesta o incluso te puede ayudar a entender algo. Las habilidades que habría que aprender son las blandas, son las de socialización, la inteligencia emocional y demás, porque estudiar las capitales de Europa, dice Harari, que yo supongo que igual debe tener sentido porque ejercitas una parte del cerebro vinculada a eso, debe tener una explicación, pero dice, ya no tiene tanto sentido eso, sino que hay otra rama para explorar. ¿Qué pensás? No sé. ¿Viste? Inteligencia artificial siempre voy a empezar diciendo no sé. A veces me gustaba hacer el chiste de no estoy pensando en la inteligencia artificial porque estoy muy concentrado en el problema de la estupidez natural. Que un poco vos preguntaste antes por eso y Sí, obvio. igual me estoy escabullendo. Porque tampoco estoy tan seguro de que haya que separar una cosa de la otra. O sea, la práctica intelectual de retener información. Memorizar una parte. Memorizar y repetir como loro sin pensar, a mí me parece... Esto Beatriz Sarlo lo planteó en un momento. Las ideas de Beatriz Sarlo sobre educación, fue profesora mía por otra parte. Está mal dicho, esto fue profesora mía. Tuve la suerte de cursar con ella. Sus observaciones sobre cuestiones de educación se me parecieron atinadísimas. Sin acompañar tendencias y modas de época. La contraposición memoria contra pensamiento crítico, la idea de que pueda estar mal formulada. Estudiar de memoria sin pensar, efectivamente no sirve para nada. O no sirve, no funciona. No es lo que queremos, lo pongo en esos términos.
que alguien repita, como se decía, repetir como loro, los pobres loros. No sirve, no es esa la idea. Pero si vos armás una contraposición, memoria contra pensamiento crítico, y desalojás la memoria para que haya pensamiento crítico, también es una trampa. Porque hay cosas que sí hay que retener y es parte de la gimnasia intelectual retener en la memoria alguna información. Porque la inteligencia artificial extremaría, según lo que vos bien decís, y antes de llegar a inteligencia artificial, la disponibilidad de información en Internet. La inteligencia artificial extremaría algo que ya tenemos en la disposición de información en Internet, pero la disposición de información en Internet también no hace sino extremar y acelerar algo que ya teníamos en las enciclopedias, los 6 tomos de Larousse. Claro que no es igual, porque lo otro es mucho más rápido. Es más rápido, pero es la aceleración de algo que ya estaba. La lista de las capitales europeas ya estaban en las enciclopedias. Vos decís, ¿para qué me voy a acordar de esto? Si voy a la enciclopedia y voy a la lista de capitales y acá están. En Internet es mejor, es más fácil, es más rápido, está todo más accesible. Pero no es que antes no lo podías obtener y ahora sí, entonces antes lo recordabas. Desde que se inventó la escritura, ya la información se puede retener, no hace falta tenerla en mente. Y sin embargo, la teníamos en mente. Algunas, otras no. Porque suponer que hay que liberar la memoria para poder pensar, me parece que termina siendo una trampa educativa. Porque vos no manejás cierta información, no disponés de la posibilidad de elegir cierta información con la cual vas a pensar. Creo que Beatriz Arlo ponía un ejemplo un poco drástico, pero que funcionaba. Vos no podés elaborar un pensamiento crítico sobre la influencia de la Revolución Francesa sobre la Revolución de Mayo si no sabes que la Revolución Francesa fue en 1789 y la Revolución de Mayo en 1810. Si no lo sabés. Vos no podés saber la relación o el impacto mayor o menor o nulo de la Revolución Rusa en el futurismo ruso, la vanguardia rusa futurista y Mayakovsky, si no sabes en qué año fue la Revolución Rusa. Y en la dinámica de la elaboración de lo que estás pensando, no es cierto que decís Revolución Rusa y le pedís al robot, el robot te dice 1917, entonces vos ahí pensás. Parte del proceso de tu pensamiento es incorporar y retener alguna información, sin la cual no vas a poder pensar. Entonces, para mí, esa especie de reparto, división del trabajo, que es el pensamiento lo hago yo, y la información la retiene la inteligencia artificial, me parece que es un planteo tramposo. Como era tramposo, la información la retiene Internet, que me la da así, o la información la retiene los tomos de la enciclopedia, que, bueno, no era tan así, era un poco más así, pero también era, ¿para qué lo voy a retener si lo miro en el diccionario? Voy a poner un ejemplo quizás demasiado simple. Pero a mí me gustan los viejazos, me doy cuenta. Me los voy a permitir, un gusto me voy a permitir. La calculadora. O sea, me gusta hacer chocar lo novísimo, un poco a lo Héctor Libertena en la literatura, con lo, comillas, antiguo. Porque cuando surge la calculadora, y no era una de bolsillo, la Casio de bolsillo. Tan de bolsillo que la última que tuve me la robaron. Viniendo al colegio, yo fui al colegio acá a 4 cuadras, me la robaron en el 152. Porque la tenía en el bolsillo, era literalmente de bolsillo. Y surge la cuestión de, igual hay que retener, hay que memorizar las tablas de multiplicar. ¿Para qué memorizaría las tablas de multiplicar? 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54. ¿Para qué? Mejor hacer la gimnasia, los pedagogos, los especialistas en educación de la época decían, es que más allá de que efectivamente, no estoy diciendo inteligencia artificial, la Casio, que hoy en día es una pieza de museo probablemente, pero planteó cuando yo era joven, o sea, hace un montón de años, el mismo problema, en cierto modo. El mismo problema en otros tiempos o con otra intensidad, pero el mismo problema. Si 6 por 8 lo hace la calculadora, ¿para qué voy a memorizarlo yo? Y la tendencia en general ha sido considerar que la gimnasia mental de retener esas tablas ayuda al pensamiento. No es que pensás cuánto es 6 por 8.
Pero la gimnasia de retener esa información, del ejercicio de hacerlo vos, ayuda a pensar. Aceita la maquinita del pensar. Entonces hay un problema en la disociación entre retener información o pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, ensalzado de un modo finalmente hueco en muchos casos, quedó disociado de la posibilidad de manejar alguna información sin la cual no puedes pensar. El otro día vi en las redes a alguien que protestaba, docente, en términos que a mí por lo menos me parecieron a priori convincentes. Es una generalización, pero cuando lo leí no dije, no. Dije, ¿qué es que? Porque tenía que ver con la literatura. Que muy a menudo pasara inmediatamente al debate sobre el texto, iba a parar a me gustó, no me gustó, me divertí, me aburrí. Bueno, a ver, ¿qué les pareció el texto? Me aburrí, bueno, hemos debatido ficciones de Borges. No es un debate en rigor, no es el pensamiento crítico porque elaboré qué me pareció a mí el texto. Para elaborar un pensamiento crítico, pero digo, no, 13 años, 14 años, 15 años, siempre he sostenido y he discutido muchas veces con colegas, ¿damos Borges en el secundario? Pero claro que sí. Les cuesta. Justamente por eso. Sí, enseñá tipos de narrador. Tipos de narrador. Primera, segunda, tercera omnisciente, tercera, narrador testigo, narrador protagonista. Sí. Narración y descripción. Sí. Las definiciones. Sí. ¿Las tengo que memorizar yo? Sí. ¿Se lo puedo delegar a la inteligencia artificial? Mejor retenerlo vos. Narración, descripción. Y estás adquiriendo herramientas para elaborar un pensamiento crítico sobre un cuento de Borges que no sea me gustó, no me gustó, me aburrió, me divirtió. Me gustó porque me interpela, porque a mí también me pasa. No, herramientas para analizar literatura. Dales herramientas para analizar literatura. Dales herramientas para analizar la geografía y por qué las capitales están donde están cuando están. ¿Por qué son esas y no otras? ¿Por qué se constituyeron en capitales? ¿Por qué ahí? ¿Por qué los Beatles surgen en Liverpool, que no era la capital? No sé. ¿Por qué el Paris Saint-Germain domina Francia y está en la capital? No sé. ¿Por qué el Olympique de Marsella? ¿Dónde está Marsella? ¿Qué características tiene esa ciudad? ¿Por qué no es como París? Entonces, ¿por qué los hinchas del Olympique son como son y los del PSG son como son? Aún para eso precisar retener la información de cómo es el mapa y dónde está cada ciudad. No se lo preguntás a la inteligencia artificial porque no tenés ni qué preguntarle. No tenés ni para preguntarle. Igual si tu mamá no está bien ponerle un robot. Pero en la educación no estoy tan convencido de que esté funcionando bien todo esto. Me gusta porque al principio empezamos por hola, por el teléfono, digamos, el aparato y la comunicación. Y ahora hablaste mucho de la memoria, que es, me acuerdo del otro libro que tenemos acá. Y hay algo que me parece que está en el medio, que es, por un lado, el uso del tiempo, la ansiedad, reproducir los audios en dos, leer cosas cortitas. Y con la memoria, que es el paso del tiempo. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo, con la idea de la muerte, la idea de la trascendencia, esas cosas? Mal. En la trascendencia no creo. Quedamos acá y ¿Mm? quedamos acá y ya está. Ojalá esté equivocado. Tampoco estaría mal morirme y decir, ay puta, me había equivocado. Había algo más allá. Y ahora nos vamos a... Ahora esto sigue. Hoy, no, yo no tengo esa fe. Carezco de esa fe. No creo que haya más allá, con lo cual la muerte es horrible. Es horrible. Es horrible por lo pronto que se hayan muerto todos los que se murieron, en el sentido que creo que no los voy a ver más. Si hubiese un más allá y otra clase más con Sarlo, me encantaría. Si hubiese un más allá y otra clase más con Viñas, me encantaría. Si hubiese un más allá y otro recital de Spinetta, me encantaría. Creo que no, que ya está. Los perdimos.
Lo disfrutamos cuando estuvo, lo perdimos. Con el paso del tiempo trato de, como no hay nada que hacer, trato de llevarme bien. Tengo a mi favor que estoy bien. Estoy grande, tengo 58 años, no soy un viejísimo así, pero estoy grande, grande, grande. Estoy bien, estoy bien. Hoy me vine en bicicleta de Alcorta y digo para no usar otra referencia geográfica, Figueroa Alcorta y Isidoro Quinteros. ¿Qué hay ahí? La Universidad de Itela. No sé si hay otra cosa ahí, creo que no. Ninguna realmente significativa. Hasta acá donde estamos ahora, Belgrano y Balcarce, estoy bien. Con achaques ya debe ser más. Con achaques serios, la cosa cambia. Pero disfruto tanto las cosas. La literatura, la música, el fútbol, mi mujer, mi hijo. Lo puse en orden arbitrario, ¿eh? Lo puse en orden arbitrario. Debería ponerlo por orden de aparición. Primero Boca, que fue lo primero que hice en mi vida. Boca, después aprendí a leer. O sea, Boca, la literatura, mi hijo, mi mujer, mis amigos. Buenos Aires, disfruto mucho. Y eso me ayuda a desentenderme del pequeño problema que vos señalaste, que es que el tiempo pasa y nos vamos a morir. O sea, me desentiendo de eso. Porque disfruto mucho. Casi todos mis días son felices. En el sentido que hago cosas que me dan placer. Hoy di una clase sobre las ruinas circulares de Borges. ¡Qué bien la pasé! Hace unos días fui a ver Defensor de Belgrano. 0-0 salió, pero fui a DF. ¡Qué bien la pasé! Boca. ¡Qué bien la pasé! Hasta el día que le atajaron el penal y quedamos eliminados. Claro que fue un golpe, pero qué lindo es ser de Boca y que nos banquemos los golpes así, porque golpes reciben todos los equipos. En algún momento. El día que nos toca, qué lindo que nos toque y ser de Boca y estar ahí. Quiero decir, me gusta la vida que tengo. Y tengo sí una relación de fuerte apego al pasado. Por eso, todas las consideraciones, por eso yo tengo mis propias cautelas de si no me estaré pasando de mambo, porque mi tendencia es a querer. Una vez me lo dijo mi mujer, por eso disfruté mucho de escribir, me acuerdo. Una vez estábamos veraneamos en Córdoba, en Tras la Sierra, que también es una cosa que disfrutamos mucho. Y como pasa muchas veces, cuando uno va o al conurbano o al interior, empiezan a aparecer 504. Digo, mira, 504. Mira, ese es un Fiat 125. Mira lo que era el Fiat 125. Pasa el Torino, ya es una cosa, pasó un Torino. Y mi mujer me dice, ¿cómo te gustan cómo te gusta? Y yo pensé que me iba a decir los autos. Me dice, ¿cómo te gusta el pasado? Porque me gustan los autos. Pero efectivamente lo que me encendía en ese momento, el alboroto, era el pasado. Las huellas del pasado. Me encanta, amo las huellas del pasado. Lo que no quiere decir que quiera volver al pasado, por eso subrayo huellas. Me gustan las huellas del pasado, no es que quisiera volver al pasado o como fantasía, pero las huellas del pasado me encantan, el pasado me encanta. Hablar del pasado me encanta, remitirme al pasado me encanta, y cuando algo del pasado aparece, me atrae muchísimo. Estuve el año pasado, estoy poniendo un ejemplo entre otros posibles, Feria del Libro de Chivilcoy. Yo no conocía o conocía de muy chico. Me encantó estar ahí. Ahí en azul. Es más, puede ser Chivilcoy o azul lo que voy a contar ahora. Y en un momento vengo caminando y miro así por la esquina y doy con una cuadra que en el ángulo adecuado, porque en la esquina había en el ángulo adecuado podía ser una cuadra de 1940. U otra podría ser 1970. No importa, es un bloque de pasado. Me puse en un ángulo, no había nadie. Caminando, pues aparecer en caminando ya está, tiene ropa contemporánea. En el ángulo que estaba, no había autos, empedrado, me senté a mirar el tiempo. Duró lo que duró, que pasaron dos chicas, o un auto con reggaetón. Que está bien, pero hubo un rato, duró, y me senté a mirar que el tiempo.
a mirar en presente algo que luce como un pasado. Me encanta eso. En la medida en que no obtura vivir el presente como presente, porque ahí sí tendríamos un problema. Por eso decía lo de huellas, que es poder recuperar en presente, conjugado en presente, elementos del pasado. Y me llevo bien con el futuro también, aunque el mío es necesariamente cada vez más corto, pero tan simple como tener entre manos cosas para hacer, que querés hacer, el libro que se te ocurrió, no sé, el Mundial de Clubes, digo, distintas modulaciones de futuridad, desde tengo un proyecto para un libro, hasta la Libertadores del año que viene sí la vamos a jugar. Futuro. Y porque tengo una relación fluida con el futuro y porque disfruto muy a pleno el presente, me puedo permitir, porque no vivo en un museo de mí mismo, volver al pasado y me encanta. Me encanta. No te voy a decir si está a la altura de la clase de Borges, pero ¿la pasaste bien acá? Muy, ¿Te da la impresión? Sí, Claro. espero que se haya notado. Primero porque, en términos generales, me gusta el género conversación. Me gusta conversar. En el caso particular, todo lo que fuiste planteando me interesó especialmente y me puso en situación algunas cosas que me preguntaste. Vos mismo retomabas cosas que yo ya dije o que por ahí escribí. Pero cuando uno no se está recitando a sí mismo, sino que lo que planteas o lo que preguntás te pone, y lo que no ni siquiera planteas, preguntar, el intercambio entre los dos, te pone en situación de pensar en tiempo presente, es muy estimulante. Así que sí, la pasé muy bien. Fue un placer, Martino. Igualmente. Muchas gracias.